Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Con todo amor, con todo mi amor, con todo el cariño. Les mando estos mensajes con mucho respeto, hermanos. Y quiero hablarles de cómo estos hombres, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, luchaban para predicar el Evangelio, para llevar la salvación a la gente, para que ellos se dieran cuenta, hermanos, que solamente nuestro Señor Jesucristo, que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y ha habido mucha gente malvada. ¿Sí? Y cómo la gente se convertía cuando ellos predicaban. Porque ya tenían el llamado de Dios. Ya nada más necesitaban oír la palabra. Y ellos se convertían. Ellos en esos tiempos no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos para ver si lo que nos predican o lo que nos dicen es verdad. Ellos creían así nada más. ¿Sí? Entonces era el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de la palabra. Y también de decirles cómo estos hombres que predicaban, si alguna persona se arrepentía en ese instante era bautizado. No se esperaban 1 o 2 semanas o 3 o un mes o 2, no. Que tienes que ir a pláticas, no. ¿Te quieres bautizar ahorita? ¿En el nombre de Cristo? ¿Estás seguro? Sí, vamos. Entonces ahí es donde cuando ya se bautiza la persona, se le dicen los mandamientos que tiene que seguir y que ya no se puede apartar. Entonces, yo les voy a leer la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 al 40. Me voy a apurar porque quiero leerles otros versículos de otro libro. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿quiénes fueron esparcidos? Pues los apóstoles. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjate, el poder de Dios, hermano. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ves, hermano? Se bautizaban hombres y mujeres. No dice la palabra, se bautizaban niños, hombres y mujeres. No, dice se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. También este que los engañaba, también entendió la palabra y se bautizó. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Ves, hermano? El Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es imposible que alguien te haga caer nuevamente al mal en que andabas tú. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de él, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Pero no habían recibido el Espíritu Santo, entonces los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos y se les dio el Espíritu Santo, porque solamente en el nombre del Señor Jesús bautizándote puedes recibir el don del Espíritu Santo. De otra manera no lo vas a recibir. No estás lleno del Espíritu Santo.
aunque prediques el evangelio como tú quieras. Pero si te bautizas que no sea el bautismo del Señor Jesús, no vas a poder recibir el don del Espíritu Santo, hermano. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así que tú no puedes obtener el don de Dios con dinero, porque tú compras el don de Dios, que das mucha limosna, ofrenda a la iglesia, y que crees que por eso se te va a conseguir el perdón de tus pecados. No, hermano, no te confundas. El Espíritu Santo se te da cuando tú te bautizas en el nombre del Señor Jesús y te apartas de toda maldad. ¿Sí? Entonces le contestó Pedro: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu gran maldad, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso es lo que les digo. Ellos ya sabían cuando una gente pecaba contra Dios, contra el Espíritu Santo, porque Dios te lo da a conocer a ti, te lo revela a ti. Entonces los apóstoles ya sabían. ¿Quién eran los apóstoles? Fueron unos simples pescadores. Ellos eran pescadores, humildes pescadores. Ellos no sabían nada de la palabra de Dios, pero como Dios los escogió, Dios les dio el entendimiento de su palabra, el conocimiento de su palabra. Y ya cuando Dios te da el conocimiento, el entendimiento, entonces tú ya vas entendiendo que las personas que no reciben el Espíritu Santo, las personas que no son salvas, las personas que van al infierno, las personas que van a la vida eterna con Cristo, tú ya te das cuenta porque Dios te lo ha revelado a ti. ¿Sí? Por revelación del Espíritu Santo. Solamente puedes entender estas cosas cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Dice: porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le sintió temor Simón. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y fíjate que en Samaria eran difíciles. Los samaritanos no podían ver a los cristianos, no los podían ver. ¿Sí? No sé si tú te acuerdas del pasaje que dice: la mujer samaritana le negó el agua a Jesús. ¿Sí? Pero entonces, la palabra de Dios, hermanos, es poderosa, muy poderosa. Yo te digo que hasta el corazón más duro que existe en la tierra, cuando Dios lo aparta, no se va, no, cuando Dios lo aparta, ese corazón se va a hacer un corazón de carne y se va a humillar ante Dios, porque ya Dios lo apartó. ¿Sí? Pero si ve Dios, te apartó Dios y andas haciendo igual lo malo, otra vez, hermano, vas a caer en la misma, en la apostasía. Otra vez y otra vez. Y como te digo, ya va a ser muy, muy difícil de que tú puedas enderezar tu camino hacia Dios. Por eso hay que estar firme, hay que creerle a Dios. Estos hombres dieron la vida por el Evangelio, por el Señor Jesús, dicen ellos, por nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que le dijo antes de que Cristo los llamara. Uno de los apóstoles le dijo a su compañero, dice: hemos encontrado al Cristo del que habla Moisés. Contentos estaban porque ellos lo habían encontrado. Ellos ya sabían de él. Y no sabían dónde estaba. Entonces cuando lo encontraron, se pusieron alegres. De allí empezó Cristo y empezó a llamar a los apóstoles.
como te digo, no llamó gente que hubiera sido bien preparada, gente de hijos de reyes. Como dijo una vez un hombre que estaba casi apostulándose para pastor, imagínate. Dice, yo le dije que eso de tener casas y casas y terrenos y tener compañías, eso no era un hombre de Dios. Dice, ay hermano, tú estás mal. Dice, si Cristo viviera en estos tiempos, Cristo anduviera en un Mercedes-Benz. Le dije, ¿tú crees que en aquellos tiempos los reyes tenían Mercedes-Benz? Le dije, tenían puro carruaje carísimo de puro oro. Entrabas a esos palacios, sillones de oro, vasos de oro. ¿Mm? Era la gente mucho más rica que ahora en este tiempo. Tenían esos palacios como no te imaginas. Porque yo sé de eso porque la Biblia nos dice. Si quieres leer el libro de Esther, ahí te dice. ¿Mm? Ahí te dice que este rey era un rey muy rico, pero era muy buena gente también. Muy buena gente este rey. Pero bueno, volviendo a lo que yo te estoy leyendo, hermano, todo esto te da a entender de cómo hay hombres también que luchan para ganar dinero por medio de la palabra de Dios, que luchan para hacerse ricos por la palabra de Dios. Pero esos hombres, si forman una iglesia y todos los que se congregan allí, nunca van a entender la palabra, porque les va a predicar pura mentira, pura mentira. Esos hombres son hombres malvados, lobos feroces, disfrazados de cordero, que siempre te están diciendo pura mentira y pura mentira bonita. No creas que te dicen mentiras feas. Te dicen, no, hermano, no, no te preocupes, hijo. No, Dios es bueno. ¿Cómo un Dios tan bueno va a mandarte al infierno? No, no. No te va a mandar a Dios al infierno. Él es bueno. Mentira de Satanás. Si tú no te arrepientes y si tú no obedeces a Dios, no vas a tener la vida eterna, sino que todo aquel que desobedece a la palabra tiene un lugar eterno donde va a pasar toda una eternidad. Bueno, entonces sigue diciendo la palabra, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En ese tiempo ya estaban el Viejo Testamento. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, leyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Por eso nosotros tenemos que tener quien nos enseñe la palabra. ¿Sí? Tú tienes que buscar y retener lo que tú crees que es bueno. Lo que sea bueno y lo malo desecharlo. Pero siempre alguien te tiene que enseñar la palabra. Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces, este profeta Isaías estaba hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo miras tú en el capítulo 53 de Isaías. Léelo todo el capítulo, está muy bello ese capítulo. Es uno de los capítulos como para evangelizar, uno de los mejores. Ahí te vas a dar cuenta cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, dice Felipe, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del capítulo 53 de Isaías. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué dice el eunuco? Siguió gozoso su camino. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Verdad que no era un niño? ¿Cómo un niño va a poder bautizarse? ¿Cómo un niño un niño de 3 meses va a poder decir, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Un niño va a poder decir eso, un niño de 3 meses? Por eso te digo, estás engañado, hermano. Olvídate del bautismo que te dieron cuando tenías 3 meses. Eso no cuenta delante de los ojos de Dios. Porque ¿cómo te vas a arrepentir de tus pecados, hermano? No puedes. No te vas a poder arrepentir. Ahorita cuando estás viejo ya sabes que has pecado, que has cometido muchos errores en tu vida. Ahorita es cuando debes de bautizarte. ¿Sí? Y puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí? Bautismo de sumersión. Te tienes que sumergir al agua. Y te sacan sepultado y nacido en Cristo Jesús. Es difícil de entender, hermano, ¿verdad? Muy difícil, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque así es el mandamiento de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Ese es su mandamiento. Estos hombres, hermanos, lucharon por obedecer a Dios. Lucharon porque había tanta gente mala. ¿Sí? Y Pedro contestándoles para atrás porque ellos no querían que les predicara a Cristo ni el evangelio de él. ¿Sí? Entonces él les decía, queridos hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? ¿Cómo podría yo arrepentirme de mi pecado? Cuando era un niño, ¿de qué pecado hablas? ¿De cuál pecado me iba a arrepentir yo? ¿Sí? No, hermanos, no sigan engañados, no sigan engañados. Y ustedes, hermanos pastores, también, si alguien se quiere bautizar, no esperen más, porque si una persona va hoy y les dice a ustedes, oiga, pastor, yo me quiero bautizar hoy, y tú le dices, no, pues ahorita no es el tiempo de bautizar, espérate tanto tiempo, tienes que venir a pláticas y todo. Y si ese hombre se muere otro día, ¿qué vas a hacer, pastor? ¿Mm? Hay un alma perdida allí. Porque él, ese instante sintió el llamado de Dios y dijo, yo me quiero bautizar y me voy a bautizar en este momento. Y si tú no lo bautizas, tú vas a dar cuenta de esa alma el día que llegues a Cristo, si esa alma se muere, antes de que tú lo bautices, por no haberlo bautizado ese día que te dijo. ¿Mm?
Así es que ustedes pastores también, no sean como los sacerdotes. ¿Sí? No sean como los sacerdotes que hay que ir a pláticas y ir a pláticas. Todas las herejías, todas las tradiciones de la Iglesia Católica entraron a las iglesias cristianas. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta tampoco. ¿Sí? Porque si uno se quiere bautizar en Cristo, tienes que esperar a veces un mes o más. ¿Sí? No te bautizan ese día, tiene que ser cuando ellos te dicen, y así no es. Tiene que ser en ese instante cuando tú sientes el llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, estos versículos te van a servir, hermano, para que tú veas que no fue un niño quien bautizó Felipe, fue a un hombre que iba leyendo el libro de Isaías, porque le preguntó, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El Espíritu le dijo, acércate a ese carro, porque Dios ya sabía que ese hombre ya estaba listo para bautizarse, para recibir a Cristo, porque él ya creía en él. Entonces, ¿qué iba haciendo el eunuco en su carro? Leyendo el libro del profeta Isaías. No era un niño de 3 meses, no, ya era un hombre, ya un hombre viejo. ¿Mm? Lee estos versículos y la Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno de que Cristo no anduvo, bueno, Cristo no bautizó, pero los apóstoles no anduvieron bautizando niños. Bautizaban personas que ya se querían arrepentir y que sentían ellos en su corazón, en su alma, el deseo de obedecer a Dios, de apartarse de todo mal, de ya no seguir pecando. Vamos a seguir pecando, pero ya no es lo mismo. Ya tú no vas a llevar a cabo los pensamientos malos que te vengan. Ya tú los vas a rechazar en el nombre del Señor Jesús. Y yo te leí del Hechos capítulo 8, versículo 4 al 40, para que tú te des cuenta de que estos hombres lucharon siempre para predicar el Evangelio de Dios. Así nosotros también tenemos que predicar y luchar para predicar el Evangelio, llevar buenas nuevas a las familias, a los hogares, que hay salvación en Dios, existe la salvación todavía. Va a llegar el día en que ya vas a querer ser salvo y buscar a Dios y ya Dios ya no se va a dejar encontrar, hermano. Bueno, hermano, me voy a despedir ya. Ya no quiero que se alarguen mucho los videos, pero es que son tan larguitos los versículos que yo les mando. No les mando uno o dos pequeñitos, no. Yo me gusta leerles todo. Todo para que ustedes vayan entendiendo más o menos las escrituras. Que Dios me los bendiga mucho. Que Dios bendiga a su familia, a sus hogares, a todos, su trabajo, todo a su familia. Que Dios me los bendiga mucho. Y pongan más atención a las escrituras, a lo que está escrito en la palabra. En el nombre del Señor Jesús, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Y no te olvides, pastor, si alguien se quiere bautizar hoy, no le cierres el reino de Dios. Bautízale. Bautízale. Imponle las manos para que pueda recibir el don del Espíritu Santo. No nomás lo sumerjas y ya. Y lo bautices en el nombre de Cristo. No, también tienes que imponerle las manos para que pueda recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y quién se lo va a dar? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos le va a dar el Espíritu Santo. Bueno, hermano, Dios te bendiga y nos vemos para el otro video. Amén.